Y volvemos a tener en este canal a nuestro amigo Jorge García Ruiz, hablando de la historia norteamericana, concretamente de Presidio Soldados del Rey. Perdón, se va, para que vea Jorge que lo estoy leyendo, que tengo aquí el separador. Es revelador que este libro hable de la historia documentada de 300 años en la frontera norte. Como bien dice Jorge, parece que a raíz de la conquista de Tenochtitlán, pues lo demás fue coser y cantar y probablemente aquella conquista no fue sino un comienzo de lo que vino después muchísimo más al norte, una historia muy compleja, con muchísimas aristas y que dura hasta principios del siglo XIX, pero que desde Tenochtitlan hasta ese Nuevo México, Texas, Arizona y todos aquellos terrenos hay muchísimos años, muchas veces tortuoso, muchas veces complejo, y este libro, pues, con documentos, que al final la historia son eso, la historia es valoración de documentos básicamente. Nos vamos, Jorge, a la Norteamérica que fue española. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. La verdad que estoy disfrutando tu libro porque sé el trabajo que esto lleva. Y primero me gustaría hablar del título porque tú sabes que en el español actual la palabra presidio, pues todo el mundo dirá, este hombre ha escrito sobre las cárceles que tenían los españoles, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que a lo mejor es un título para entendidos, según parece, ¿no? O sea, hay que entender de lo que estamos hablando, de los soldados de Cuera y de la América Española para entender que presidio es otra cosa. Porque sí, ha sido una palabra que ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. En un principio, pues los presidios eran el grupo de soldados que defendía un territorio y luego fue variando porque según la ley española, pues a los condenados se los podía condenar a minas, a trabajar en minas, sobre todo siempre a trabajar duramente, porque las cárceles eran para ricos, ahí había que alimentarlos, entonces a los pobres condenados siempre iban a trabajar a cualquier sitio. Y entonces pues los podrían condenar a minas, los podrían condenar a galeras, Ujú. y había una condena que era a presidios, que era servir como soldados en los presidios de la frontera, pues enfrentándose a indios y a todo el que se pusiese por delante. Em, Eso evolucionó porque cuando se dejó de usar el presidio como un elemento defensivo en la frontera, estamos hablando pues ya del siglo XIX, ya la palabra presidio se había quedado como ese sitio donde a uno le condenan. Y entonces lo heredaron pues las cárceles y las prisiones, ¿no? Esa es la evolución de la palabra en el lenguaje. Pero en un principio pues era la compañía de soldados que defendía el territorio en la frontera. Claro, que no estamos hablando de un libro de presidiarios, o sea, de las cárceles, sino de un libro de soldados de frontera, porque además estamos hablando precisamente de la tierra de frontera, del septentrión, ¿no? De la América Española. El septentrión nuevo hispano, así es. O sea, fue la frontera que fue llevándose hacia el norte, cada pasito un poquito más, y llegó pues hasta la Santa Fe en el Nuevo México. Esa es la parte más al norte. Ese fue el primer eje. Se hizo esa conquista, esa población se hizo a finales del siglo XVII, a finales del siglo XVI. A finales del siglo XVII se hizo el segundo eje, que fue la de Texas, Ujú. y ya a partir de mediados del 18, pues fue cuando se entró en la California, en la Alta California. Ya se había entrado en la Baja California, pero la Alta California hacia el norte. Y esos fueron los tres ejes en los que se pobló, se colonizó, se conquistó lo que hoy es la Norteamérica, Ujú. ¿no? Los Estados Unidos de América, vamos. Claro, sí, sí, que tienen buena parte de los actuales Estados Unidos pertenecieron a esos territorios de la monarquía española. Yo te quería, Jorge, yo quería que tú compartieras con nuestros seguidores la idea de este libro, porque tú en principio, o sea, tu idea era diferente, sino que conforme te fuiste adentrando, el libro fue aumentando y la idea, digamos, histórica tuya fue también en aumento. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, es que la historiografía norteamericana es una mina. Para el que quiere investigar es una mina, porque como llevan 200 años contándonos mentiras, pues agarres por donde agarres, encuentras una mina para trabajar y para... Entonces, pues bueno, el origen del libro, pues como sabes, hace un año y pico, a mí me descubrieron. Hasta ahora no sabían quién era yo. Estaba trabajando sobre las misiones y entonces di una charla para una conferencia para héroes de Cavite, la Asociación Cultural Héroes de Cavite, sobre las misiones. Y entonces, pues vi que realmente, claro, pues ya habían permanecido como 10 años desconectado totalmente de lo que es la realidad española. Y entonces vi que había un interés muy real por todo lo que pasaba en los Estados Unidos, todo lo que había pasado en la historia española en los Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, dije, pues no tengo nada publicado para el público español. Digo, pues venga, voy a hacer un libro rapidito de estos muy al uso, de estos de copia y pega, ¿no? En 3, 4 meses lo tienes Pues, fuera y venga, vamos con ello. Pero claro, esto fue imposible porque el libro ahora mismo tiene 25 capítulos, sí, 24, 25 capítulos, y cada uno de los capítulos ha sido un hilo del que he empezado a tirar y ha salido, pues lo que ha salido, una barbaridad. petróleo. Petróleo. Entonces, pues, pues claro, lo del copia y pega en 3 meses, pues se convirtió en una narrativa totalmente nueva que me ha llevado un año prácticamente, sí, un año de trabajo duro día y noche. Eh, y lo que ha salido, pues cambia totalmente la narrativa que existe hasta el momento, pero en todos los capítulos, en cada uno de los capítulos. Y cuando no lo hace, pues son cosas que realmente pues las tenemos nosotros entre esos 90 millones de documentos que tiene el Archivo General de Indias, a los que se podría añadir incluso más, porque muchos de los documentos pues están repetidos con el Archivo General de la Nación en México, pero otros no. Entonces, el volumen de documentación, si juntamos todos los archivos de donde yo he ido extrayendo, pues es brutal. Y eran documentos, pues que, como suelo decir, y utilizando el paralelismo, es como Indiana Jones cuando descubre el arca perdida. Pues el arca perdida se descubre y al cabo de un momento se dice muy bonito y se vuelve a enterrar en los inmensos archivos del Archivo General de Indias o el de la Nación. Entonces, todo eso lo que yo he sido, pues es ir sacando cosas nuevas que hasta ahora, porque básicamente cuando se cuenta lo que es el nuevo hispano, Ujú. pues estamos incidiendo en 2 o 3 documentos y los estamos sacando hasta la saciedad, todos los autores, ¿verdad? Entonces yo lo que he buscado ha sido archivos nuevos, archivos que no hubiesen salido hasta la fecha, que tenemos millones de documentos que nos cuentan la realidad. Y entonces lo que, pues al final iba a ser un librito de copia y pega y ahora mismo pues ya estoy trabajando en el segundo volumen, porque en el momento en que había escrito ya 800 páginas, ya dije, bueno, esto no se puede manejar, esto hay que partirlo en dos. Y ese Se fue te fue de las manos. es totalmente. Porque además, claro, yo decía, es que no puedo recortar. O sea, lo que tengo ya está tan recortado que lo que voy a hacer si recorto para hacer un solo volumen, pues es que la gente se pierda cosas importantísimas que han pasado en nuestra historia en Norteamérica. Entonces dije, bueno, pues no lo puedo recortar y es que el bisturí de 800 a 400 o 500 páginas hubiese sido bestial, hubiese sido brutal. Así es que, bueno, llegando al año 1700, pues ahí decidí poner el tope y dejarme para el segundo volumen el siglo XVIII, que es pues de lo más importante que pasó en la Norteamérica española. Sí, se nos vende muchas veces el siglo XVIII como un siglo decadente, sí, pero yo creo que es un siglo muy dinámico. O sea, esa imagen, me quedo con la palabra tuya narrativa, porque uno de tus objetivos ha sido precisamente, entre comillas, ir contra esa narrativa que está perjudicando la correcta comprensión de nuestra historia. Y yo creo que sobre el siglo XVIII una narrativa totalmente alejada de la realidad. Y, y esa narrativa tú dices también por los historiadores estadounidenses, pero también quizá por las películas, por el cine, o ahora, por ejemplo,
¿no? Lo que tú dices es todas las ramificaciones. Yo, por ejemplo, leyéndote sobre Juan Doñate, que es un personaje tremendamente complejo, de Juan Doñate, solo de este personaje salen no sé cuántos documentos, no sé cuántas ramificaciones, y de cada población, de cada expedición, es lo mismo. Entonces yo pienso muchas veces, Jorge, cómo una historia tan compleja, tan rica, se ha simplificado, se ha deformado tanto. Además, una historia tan importante a nivel mundial, porque es que tuvimos un protagonismo mundial, todo lo contrario de lo que tenemos ahora. Pero sí, pero... Y una cosa que también me llama la atención, y lo he hablado varias veces contigo, es que como que hay cierto discurso sobre la pachería, vamos a decirlo así, ¿no? Un territorio enorme, ¿no? Con también, pues muy rico en complejidades, como que todo fue paz y amor en esa pachería, pero los documentos que tú has trabajado parece que dicen otra cosa, ¿no? Que la relación era mucho más complicada. Claro, bueno, si ya llevas avanzado el libro, la lectura del libro, porque es un libro denso, no es complicado de leer, pero es que es tanto lo que hay que pues hubo que achicar la letra, hubo que achicar los espacios para meter más material de lo que realmente pues, los libritos al uso pues tienen, porque son mucho más ligeros. Entonces sí, este es un, digamos que al final lo que ha salido y lo que después del primer, claro, yo empiezo diciendo, pues quiero un libro de copia y pega rapidito, pero ya viendo que no estoy en esa tesitura y yo tampoco soy así de esa forma de ver, ¿no? O sea, estaba pretendiendo hacer algo que no va conmigo. Yo soy de investigar hasta el fondo y sacar la verdad hasta el fondo. Y eso no iba con el copia y pega. Entonces ya cuando me di cuenta que no iba a ser un libro de copia y pega, pues lo que sí me di cuenta es que iba a ser lo que quería hacer era un libro que permaneciese en el tiempo, ¿no? Entonces, este es un libro que tiene veintitantos capítulos de historia, de capítulos importantes de la historia de España en Norteamérica, que yo estoy seguro, y no es por falsa, no es por presunción, es que este libro va a estar en las librerías durante mucho tiempo, en la librería de cada uno, y va a ser un libro de consulta, ¿no? De llegar y decir, bueno, pues a ver, este capítulo de la historia, ¿qué dice este libro? No va a ser un libro que envejezca mal y rápido y no, va a ser un libro que va a permanecer ahí durante tiempo y por eso pues todo se enfocó en ese sentido, como el tema de hacer una portada dura, no hacer una portada blanda, ¿no? Porque es un libro que tiene que perdurar. Sí, eso Eh, también me llama la atención, el formato tan bonito y tan significativo de la portada. Sí, hasta ahora lo que yo estaba viendo, y ya me cansaba un poco, pues cada uno tiene sus gustos y cada autor tiene sus preferencias, y yo lo que estaba viendo es que todo este tipo de libros pues comparten más o menos la misma portada de una lámina clásica o de una lámina pues de Dalmau, Flor Dalmau, o... y yo quería algo que chocase. Sí, me he arriesgado bastante con la portada, porque habrá gente que no le guste, ¿no? Porque no esté habituado a este tipo de innovación en la portada, pero era lo que yo quería. O sea, yo quería, y el segundo volumen va en el mismo sentido, van en concordancia, no van a ser libros distintos, van a ser dos libros que vayan ahí. Digo segundo volumen, con el ritmo que tiene el siglo XVIII, igual nos vamos a un tercer volumen, ¿eh? O sea, no. Es que el siglo XVIII, lejos de ser decadente, es muy dinámico. Yo por eso insisto en ese particular. Y más para la Norteamérica española. Así es, porque lo que estamos haciendo con el siglo XVI, que es el que se ha narrado hasta ahora, el siglo XV-XVI, pues era un poco una continuación en todos los aspectos. Estéticamente, históricamente, es un poco una continuación de lo que es la conquista de la Reconquista española, todo más o menos igual. Pero claro, en el siglo XVIII ya la corona española, la monarquía hispánica ha evolucionado, se persiguen otro tipo de cosas. Esta evolución ya se dio en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII es mucho más marcado. Entonces, ya no es tanto para la corona española el expandir el imperio en ese momento, en lo que es en la Norteamérica española, pero es mantenerlo y mantenerlo en condiciones. Ujú. O sea, es decir, bueno, hemos crecido muy rápido, tenemos un pequeño caos, un pequeño gran caos, entonces ahora esto hay que regularlo, hay que normalizarlo Un para que... pequeño gran caos. Me quedo con esa expresión Sí. porque además en el libro lo describe muy bien las situaciones que se dan. No, es una cosa tremenda.
Y entre ello, pues, pues claro, pues está la Pachería y está todo esto, y son territorios que son demasiado grandes. O sea, yo creo que es que la monarquía hispánica lo que dice, espérate, nos hemos metido en algo que es inmenso, grandísimo, que no hay manera de manejarlo. Entonces vamos a quedarnos como estamos, lo que tengamos lo vamos a tener bien y organizado y ya veremos lo que dice el futuro, ¿no? Ya se verá en el futuro. Pero claro, es que a mí siempre se me viene a la imagen, pues ese conquistador español que llegaría ahí al borde de Arizona y se sentaría en una roca intentando entender la inmensidad de aquello, ¿no? Decir, bueno, pues y aquí, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Claro, porque no es como lo que se conocía en España. Tú en España, pues, llegas al Valle del Ebro, remontas allí este camino de Madrid, ¿no? Remontas allí esas montañitas en la Muela y desde la Muela, pues ya tienes otro valle, ya tienes otra cosa. Son como pequeños problemas que puedes ir atacando uno tras otro, pero lo que te encuentras en América es que la inmensidad de América es inabarcable, sobre todo con la cantidad de gente que tenía España en ese momento. O sea, que Claro. es ridículo, es absolutamente ridículo, No, ¿no? claro, y además dado el tamaño de la península ibérica y el tamaño del continente americano, que muchas veces yo creo que los mapas no reflejan bien. Por ejemplo, tú sabes que yo he vivido varios años en Perú y tú Perú lo miras en el mapa y no te parece muy grande, pero solo Perú es casi 3 veces España. O sea, Así. solo Perú, ¿eh? Entonces, las dimensiones del continente americano, las distancias además son otras. O sea, las distancias que recorrieron aquellos españoles, y además me llama la atención porque tú describes muy bien que no eran solo, digamos, ibéricos, sino que había criollos, había mestizos. Me llama la atención también la incidencia de negros y mulatos que van en esas expediciones, ¿no? Entonces, oye, muy poca gente con muy pocos recursos recorrieron distancias enormes y enfrentándose además muchas veces a poblaciones feroces y terroríficas en su manera de comportarse, porque claro, uno piensa que, por ejemplo, en los actuales México-Perú había, digamos, una estructura jerárquica preexistente, pues que fue muy aprovechada por los virreyes y demás. Pero en aquel septentrión, aquello era otra cosa. Bueno, es que todos son temas de base, de percepción básica, ¿no? Hmm. Entonces, cuando nos empiezan a hablar, ¿no? Porque España conquistó al Imperio Mexicano. Pero bueno, ¿qué era el Imperio Mexicano? Porque el Imperio Mexicano realmente era una ciudad-estado, ¿no? Que tenía un ejército fuerte y entonces sojuzgaba al resto de naciones que vivían en los alrededores, pero geográficamente no era para nada extenso. Se ceñía únicamente pues a lo que es hoy en día la actual Ciudad de México y pues vamos a ponerle 50 kilómetros al norte. Pero claro, es que a partir de ahí ya entrábamos en lo que es el territorio chichimeca. Y esos fueron los primeros que empezaron a decir, bueno, pues nosotros no nos gusta lo que traen esta gente y nos liamos a tortas, para que lo entendamos básicamente. O sea, cada paso que se daba, y así se figura así figura en el libro, porque lo que hay que decir es que el libro tampoco es algo en el que yo he estudiado historia y les estoy contando la historia con mi visión. Hmm. No, tú lo has visto que el libro es este resumen y extractos de los documentos originales, entonces las personas que vivieron aquellos momentos están relatando lo que pasó en esos momentos. En cierto modo, pues para mí es un, es que me sale, como siempre me sale el inglés por ahí, es un salvavidas, porque es una chaqueta salvavidas, porque a mí en algún momento me pueden criticar por lo que sale en este libro, pero yo lo tengo claro. O sea, esto es lo que pone el documento, oiga. Claro. Sí, sí. O sea, es que lo siento, su percepción puede ser la que quiera, sus prejuicios pueden ser los que quieran, pero el señor que vivió ese momento hace 500 años, pues lo que Nos dijo, contaba esto, claro. no contaba esto. Entonces no hay, sinceramente, no me van a poder meter mano por ningún sitio, por mucho que quieran. No, claro, yo además, como llevo hablando contigo mucho tiempo, es en la importancia de la documentación. Además, lo que tú dices de la percepción es interesante porque es un tema que lleva ocurriendo siglos. A día de hoy, por ejemplo, hay egiptólogos que dicen que muchos conceptos que tenemos de la antigua religión egipcia provienen de los griegos que la intelectualizaron a su manera o
el Inca Garcilaso en los comentarios reales ya criticaba que había algunos españoles peninsulares que estaban, digamos, dando una versión de la religión andina que no se correspondía, en fin, que esto de las percepciones tiene su tiempo, ¿no? Pero Sí, sí es verdad que, claro, en nuestro tiempo es que aparte de las percepciones tenemos el cine, tenemos la narrativa y tenemos una serie de cosas que aumentan, que van aumentando estos problemas. totalmente. Pues mira, últimamente, esta semana, pues ha habido, pues tampoco se puede llamar discusión porque es a través de Facebook, ¿no? Pues gente que estaba publicando, es curioso porque, y esto lo va a explicar bien, que estaba publicando un tema de la espiritualidad de los indios, de los indios en general, cuando realmente se estaba refiriendo solo a los que viven en los grandes planos, que pueden ser los apaches y como mucho los comanches. Uh -huh. En que, claro, cuando iban a matar a un búfalo, pues le rezaban 3 Ave Marías y 4 Padre Nuestros, y entonces le pedían perdón por matarle y todas estas historias. Es curioso cómo esta nueva forma de ver la historia de la gente normal, de la gente normal, no te estoy hablando de historiadores, pero de la gente normal, es decir, no nos podemos creer lo que dice Hollywood eh, eh, de los norteamericanos, ¿no? Porque los pone muy bonitos y es todo malo, pero curiosamente la misma gente se cree lo que dice Hollywood acerca de los indios, ¿no? Y entonces ahí se mezclan lo que es la película Avatar, lo que es el Bailando con Lobos y lo que puede ser pues Spirit, ¿no? De Disney. No, hombre, es que los indios eran otra cosa, pero vamos a ver, si me estás diciendo que lo que dice Hollywood esto es mentira y te doy la razón, lo otro también es mentira. O sea, esto no es Un una supermercado, selección. una oferta de un supermercado. Claro, es que así lo que se produce es una selección testicular. Claro, ¿no? Yo me creo lo que me sale de... Me quedo con esa expresión, selección testicular. Claro, llega un momento en que ya les tienes que decir, oiga, pero vamos a ver, miren, mm, los europeos del Neolítico se comportaban de una forma y los norteamericanos del Neolítico se comportan de la misma forma, porque es que el cerebro humano soluciona los mismos problemas de la misma manera, porque no hay otra forma de solucionarlos, ¿no? Y entonces dicen, ya, pero es que los europeos, o sea, como si ya en ese momento hubiese una identidad distinta entre europeos y americanos, ¿no? De que el europeo, pues, es como es egoísta, es conquistador, es tal, es cual, y el norteamericano, pues, es espiritual, Sí, ¿no? bueno, es la teoría del buen salvaje, ¿verdad? Que al fin y al cabo, esto viene ya de tiempo. Pero a mí me llama la atención, Jorge, que yo he hablado contigo cuando estabas trabajando en este libro, de que tú tenías, digamos, ciertas reservas de que el libro fuera bien acogido en los Estados Unidos, pero sin embargo parece ser que sí, porque yo te veo activo haciendo presentaciones, o sea que Sí, yo sí, creo que el sí. libro puede llegar al norteamericano, ¿no? Tanto como al español o al hispanoamericano, si nos ponemos. Fíjate que no he llegado a España porque lo que he previsto en España es una gira para el próximo mes. Voy a estar en 20 ciudades aproximadamente y dando conferencias, presentando este libro, porque en realidad este libro, ya te lo conté, pues era que yo no tenía nada publicado en España. A mí no me conocían en España porque no había publicado nada y entonces era un tema para exclusivamente España. Pero la verdad es que el libro ha salido bueno en el sentido de que no es nada chauvinista, no es nada políticamente español, ¿no? Sino que puede ser perfectamente asumido por cualquier mercado y lo que está teniendo es un éxito bastante grande aquí en Estados Unidos, en los que hablan español, evidentemente, porque el libro ha salido solo en español. En el momento en que se pueda, pues se sacará una versión en inglés, lo que apunta maneras, porque si ya la versión en español, que tiene un alcance reducido en esta zona, por mucho que digamos que aquí hay 60 millones de hispanos, pero no olvídense, Ya, ya. de hispanohablantes. Aquí lo que hay son hispanos, no son hispanohablantes. Entonces, prefieren leer un libro en inglés, que es lo que han estado leyendo desde que son niños en el colegio, a tener que andar traduciendo un libro de español. Entonces, sí, es evidente que hay que hacer una versión en inglés. Y pues sí, o sea, se está vendiendo, yo diría incluso que más aquí que en España. En España, pues era quizás por eso, porque todavía no he ido a hacer la gira,
y aquí en la zona de aquí, pues ya sí me conoce bastante gente. Entonces, pues sí, me han llamado para charlas y todavía tengo por ahí 3 o 4 en estos últimos días y otras 3 o 4 que vienen, de momento es lo que está en el calendario, que vienen después de mi regreso de España. O sea que sí, y de todas maneras es que, claro, mucha gente todavía en España no conoce lo que es un presidio. O sea Claro. que Claro, son ten dos. en cuenta que durante estos años pues se habla mucho a lo mejor de los dragones de cuera, oye, y menos mal que se habla, porque cuando yo era pequeño, por ejemplo, no se hablaba. Menos mal que Para ya nada. por fin se habla, pero por eso yo empezaba la charla nuestra con la palabra presidio, Así porque es. claro, nosotros automáticamente el cerebro nos remite a otra cosa y pues precisamente estos soldados presidiales, como tú los describes, fueron Ujú. claves para esa expansión y no solo para la expansión, sino para que se mantuviera, porque claro, expandirse entre comillas relativamente fácil. El problema era mantenerse, mantener el poblado, mantener la misión y cómo tú también desarrollas ese concepto de que la conquista no fue solo una conquista militar, que realmente la España europea no tenía recursos para eso. Ahí entras tú ya en lo que es la conquista espiritual, ¿no? O lo que son el sistema de pactos o el sistema de alianza que se hace con los locales. Bueno, es que también hay que aclarar que el presidio es una fuerza militar bastante reducida que hace funciones de policía. O de guardia civil, como tú también lo decías, ¿no? Exactamente, o sea que es el precursor ideal para la Guardia Civil. Ellos están manteniendo el orden en el territorio, no están conquistando nuevos territorios, están manteniendo el orden en el territorio, porque eso era lo principal que necesitaba España, ¿no? Que el territorio se mantuviese en orden, que no pasase lo que tú has visto que se ha estado leyendo en cada capítulo, de que los indios pues arrasaban con todo lo que olía a España, que no pasase eso, porque claro, eso asustaba a los pobladores y hacía que abandonasen el territorio. Y entonces el territorio ya pues se convertía en algo que había sido conquistado, pero había que reconquistar otra vez. Y eso no podría ser, ¿no? Entonces necesitaba que el territorio estuviese en paz, que la gente pues fuese a vivir allí a esos territorios y produjese y cultivase los campos y sacase plata de las minas, pero claro, eso en un entorno agresivo en el que están matándote continuamente, pues este es imposible. Sí, eso también me llama la atención, cómo describes, mediante los protagonistas, de su propio testimonio, la hostilidad a la que se enfrentaban aquellos españoles. Y cuando hablamos de españoles, vuelvo a insistir en ese particular, lo hablamos en un sentido amplio, no eran solo españoles ibéricos, hablamos de criollos, de mestizos o incluso de negros y mulatos que iban en esas expediciones, la tremenda hostilidad que sufren en aquellos territorios inmensos. O sea, además, yo creo muchas veces, Jorge, el factor psicológico, porque claro, vienen de una zona bastante rica como es el actual México y te vas a lo inhóspito, te vas a lo desconocido, encima a estar sufriendo continuamente a que te secuestren, a que te torturen o a pasar hambre, a pasar penalidades, como tú describes aquella expedición cuando entran en el Nuevo México y les cae la nevada del siglo y no tienen ya, claro, y tienen detrás un territorio que es bastante rico, como es lo que tenemos en la cabeza en México, ¿no? Ujú. Entonces, el factor psicológico hay muchas veces, y te lo ves muchas veces, yo lo noto, cuando tú pones los documentos, cómo ellos mismos se expresan, notas ese, entre comillas, factor psicológico. Sí, 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 se les venía el mundo encima. Fue una epopeya brutal. No hay descripción para esto. Imagino que los que han estudiado otras partes del territorio americano o incluso otros que hayan estudiado otras cosas, Asia, pues habrán encontrado con cosas parecidas, pero en España no se tiene conciencia de lo que realmente pasó en esos territorios y de ahí el sacar este libro. Claro, lo del título. Pues por eso te he dicho al principio que era casi un título para iniciados, ¿no? Para el Mm. que supiese esto, viendo ahí un soldado de cuera en la portada y que se llamase Presidio, pues es casi más para iniciados que para gente normal. Pero el problema aquí, esto me surgió cuando decidí partir el libro en dos, ¿no? Cuando ya corté el libro, dije, no puedo seguir con esto, tengo que hacerlo en dos partes, me empecé a pensar en el título del segundo libro. Claro, al año 1700, que es cuando corto, todavía hay el uniforme, no existe un uniforme para los presidiales,
todavía no son soldados de cuera porque no llevan cueras, llevan cotas. Cada uno lleva lo que puede y cada uno lleva las armas que puede. Claro, hay que entender que los soldados se lo pagan todo ellos. Sí, es Entonces, lo que tú explicas, que además es una filosofía muy nuestra de decir, bueno, ir para allá y ya se verá, ¿no? Que todavía claro, seguimos yo creo que todavía seguimos con esa filosofía, además. no, es que esto, ¿con quién lo estaba hablando yo el otro día en otra presentación? Ya no me acuerdo en cuál. Y le estaba diciendo, es que si tú ahora mismo le quitas toda referencia histórica al libro, y esto es como si estuviese contando una actualidad total en España, ¿no? O sea, le quitas la referencia histórica, dejas de pensar que es el siglo XVI, el XVII, y cuentas esta historia, pues la gente pues, se puede pensar perfectamente que estás hablando de la España actual, en todos los aspectos. Entonces sí, era como eso, pues venga, iros para allá, ya, pero oiga, es que no me ha dado ni armas, ni me ha dado dinero, ni me ha dado absolutamente nada. No, no, usted váyase para allá y luego ya vamos viendo por el camino, pues ese es el tema que yo siempre he defendido y muchos, bueno, no muchos, pero alguno me discute de decir, bueno, es que lo que se ha conseguido, lo que se consiguió a base de los españoles. No se consiguió a base de España y los gobernantes españoles, porque la forma de actuar de España y de sus gobernantes siempre ha sido la misma. Iros para allá y luego ya vemos. Y claro, tú que vas en solitario o vas con tus cuatro amigos allí por ese territorio, pues vas diciendo, bueno, pues aquí hay que sobrevivir. Y por Santiago y por España, lo que haga falta, pero con estos mimbres, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. Además, la esto es lo que no se documentación, entiende. yo creo que refleja muy bien, como te digo, todo eso. Conforme además se va avanzando, porque es lo que tú dices, se va avanzando muy poco a poco. En un principio, quizás siguiendo esa tradición medieval que arrastrábamos desde la Reconquista, y ya en el siglo XVIII, pues como tú bien dices, con otra mentalidad, ya incluso entra la mentalidad del uniforme, porque de estos soldados que tú hablas en el libro, uniforme llevaban el justito, ¿no? Bueno, el justito te hay que tener en cuenta que en toda esta época la gente tenía un traje, ¿no? Cuando alcanzaba su mayoría de edad, pues se hacía un traje, era el traje con el que se casaba, era el traje con el que le enterraban. Es así. O sea, la vestimenta era de lo más caro que había, era lo más caro. Entonces, a esta gente le hacían comprarse un uniforme. Pues a veces el uniforme era más azul, a veces era menos azul, había lo que había. Y ese uniforme le tenía que durar para años, porque había, por ejemplo, en lo que es en la Santa Fe, en el Nuevo México, el, la recua de mulas, o sea, el transporte que les llevaba todo lo que necesitasen al Nuevo México llegaba cada 3 años. Imagínate. O sea, que en 3 años te podía pasar de todo. Y lo mismo pasaba en el este de Texas. El este de Texas es contrario porque tú en Nuevo México lo que tienes es que tienes que enfrentar una sequía grande, ¿no? Tienes escasez de agua. Toda la zona de Nuevo México, Arizona y casi hasta California, lo que tienes es escasez de agua, pero precisamente lo que tienes en Texas es exceso de agua. Entonces, el Al mismo contrario recorrido. de lo que nos venden en las películas, que Texas es un desierto. Pues imagínate, Texas es un desierto, la publicidad de Texas aquí precisamente lo que te dicen es que solo un 5% del territorio de Texas es un desierto. Y se ha convertido en desierto, porque no era un desierto, pero ese 5% por la sobreexplotación ganadera ha hecho a perder las tierras y en esas tierras ya no crece nada. Lo único que crece son estos arbustos que en cuanto se secan empiezan a rodar con el viento, ¿no? Eso es lo único que hay. Y eso ha sido por mano del hombre. Pero Texas el problema que hay es que tiene infinidad de ríos que van atravesando la ruta, el camino real de los Texas, que había que llevar desde la Monclova, o sea, desde lo que es México actualmente, había que atravesar el Río Grande, que era el primero que había que atravesar, y ir hasta la Luisiana. Pues todo ese territorio estaba cruzado en perpendicular por infinidad de ríos. Entonces sí, podías hacer una jornada de 20 kilómetros, pero tenías que atravesar un río que a lo mejor venía crecido y había que estarse un mes esperando a que el río bajase de fuerza para poder atravesarlo. Y esta es una operación que se repite eh, cada, cada 4 leguas, cada 5 leguas, que son 20-25 kilómetros, se repetía. Y entonces el recorrido, que es mucho más corto en distancia, pero se alargaba en el tiempo lo mismo.
Entonces salía una expedición de lo que es la Monclova y cuando regresaba esa expedición habían pasado 2 años. Claro, imagínate. Y entonces había gente en el año 1734, sí, en el este de Texas, se llamaba los Adaes. Allí había un presidio y había algunas misiones y entonces en el año 1734 llevaba ya 2 años o 3 años sin llegar el suministro de México. Ese invierno fue durísimo y entonces la gente no tenía ni ropa. Entonces las madres y los niños estaban guardados en sus casas sin poder salir todo el invierno y los soldados de cuera eran soldados, sí, de cuera totalmente porque llevaban un cuero de bisón, de bisonte como vestimenta, no tenían otra cosa para protegerse del frío. Entonces, o sea, todo esa idea que tenemos de no, esto era así porque nos lo han dicho en Hollywood, cambia totalmente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que Yo es ver. que insisto mucho en eso, Jorge, porque pienso que uno de los problemas que tiene la historia de España, con todo esto de la leyenda negra y demás, pero es la incomprensión. La incomprensión es lo que tú llamas la selección testicular, las manipulaciones que hay y que nos hace tener un embrollo en la cabeza que no comprendemos. Y eso yo creo que nos perjudica tanto en el presente como en el futuro. Porque una persona que no conoce el pasado, que no conoce además lo que tú dices, la epopeya, oye, no fue perfecto, no fue rosa, no fue dorado, pero hombre, es que fue grande, pero hay que conocerlo como fue. Así es. Es que sobre todo lo que hay aquí es un error de base. Si tú en la base ya no entiendes lo que Eso, pasó, pues entonces ya todas las conclusiones a las que llegues posteriormente ya no valen para nada. sí, sí, totalmente. Están totalmente equivocadas. Entonces hay conceptos de base de llegar a entender, bueno, qué es lo que fue, lo que hizo España, qué es lo que tenían enfrente los indios. Y hay gente todavía que hace preguntas, ¿no? Por ahí. No, bueno, pero ¿y qué función tuvieron los ingleses los ingleses? Los ingleses tú lo vas a leer en este libro cuando termines este libro que solo aparecen una vez, ¿no? Solo aparecen Mm. una vez, que es cuando el traidor Peñalosa se va a venderle una historia al rey inglés con la que se pretendía conquistar para Inglaterra, ¿no?, la Nueva España y el rey inglés le mandó al carajo. Le dijo, no, váyase de aquí, usted, ¿qué me vino usted a vender aquí? No, esa es la única vez que aparece el inglés. Entonces tenemos un error de base de confundir todo, de mezclar todos todo, lo mezclan todo. Mezclar churras con merinas, como dice el dicho, ¿no? Ahí está. Y entonces ya llega un momento que dicen, no, oiga, por favor, mire, Inglaterra aquí no tuvo nada que ver. O sea, no la mezcle porque no tuvo absolutamente nada que ver. Pues nos vamos a ir, Jorge, a la segunda parte del vídeo y nos quedamos con esto de que Inglaterra no tuvo nada que ver y ahora nos vamos a la segunda parte. Venga, Pues nos quedamos con que Inglaterra no tuvo nada que ver en esta historia de Texas y demás. Bueno, y te iba a decir, Jorge, que tuvo poco que ver, pero en verdad no tuvo nada que ver. Entonces, pues es eso, que simplemente a cada uno lo suyo, ¿no? La historia hay que mirarla como es, con sus complejidades, con sus aristas, con sus ramificaciones, que yo vuelvo a insistir en esto, el libro tiene muchísimas ramificaciones. Una palabra que me interesa mucho, que además que te la he escuchado en varias conferencias, es la palabra capitán, los capitanes. La confusión que se acarrea con esto, porque muchas veces por las redes sociales van pasando listas, y esto es como la lista aquella de los apellidos que se hizo, que no se la creía ni el caso la manteca, pero oye, la lista sigue rodando. Pues están circulando alguna lista de supuestos capitanes y tú hablas, entre otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba leyendo sobre cómo explican la fundación del Monterrey y demás, pero también de quiénes eran esos capitanes y qué era un capitán y qué no lo era. bueno, esto tiene su paralelismo incluso actualmente, ¿no? Porque si entendemos que los capitanes son un rango militar, entonces en todos los deportes actualmente hay militares, ¿no? Claro, porque todos los equipos de fútbol tienen capitán y... No, esto es incluso más antiguo y es que nos hemos acostumbrado a llamarles a los jefes indios, llamarles jefes, pero es que la palabra jefe no estuvo en uso en España hasta bien entrado el 18, ¿no? Fue algo Además, un ya... galicismo, ¿no? Creo. Sí, viene de Francia, del famoso chef de la cocina. Entonces esto lo adoptamos españoles e ingleses y norteamericanos lo aceptamos pues muy tarde, porque hasta ese momento todo el que tenía mando en algún sitio, ya fuese militar
o de cualquier otro tipo, pues se le llamaba capitán. Capitán o cabeza, esa era la otra, ¿no? Claro, que además es una palabra de raíz que viene del latín. Así es. Entonces, de la palabra capo, me parece que significa en latín es capo o algo así, no lo tengo muy, Sí, muy o, afinado. por ejemplo Roma Caput Mundi, ¿no? La cabeza del mundo, o Pues de ahí cosas viene, así, exactamente, Caput, caput. de ese concepto. No era capu, no era capo, era caput, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene la palabra. Entonces, claro, se les ha estado llamando a los indios siempre, vamos a hablar con el capitán Apache, vamos a hablar con el capitán Comanche, pero es lo que estamos realmente traduciéndolo al castellano actual, vamos a hablar con el jefe Apache, vamos a hablar con el jefe Comanche, pero no estamos diciendo que ese señor tenga un mando de capitán en el ejército español, que es algo que nunca sucedió, ¿no? Sí, por lo menos en esa parte del mundo, porque claro, En esa parte del mundo, ¿no? Y uno además, puede pensar, por ejemplo, habrá quien crea que era equivalente al rango de alférez que tenían los descendientes de los nobles andinos, pero en aquella parte del mundo que tú estás estudiando eso no se dio. La historia iba por otro lado. una cosa eran los soldados españoles y otra cosa sus aliados. Y entonces en algún momento dado, pues los ópatas o cualquier otra, los tlaxcaltecas, que incluso algunos llegaron a formar sus propias compañías. Entonces, alguno de esos que había formado su propia compañía, que España le dio la capacidad de formar su propia compañía de soldados tlaxcaltecas o de soldados ópatas tenía el rango de capitán, pero uno. O sea, no porque te pongan una lista delante y dice, estamos esperando aquí a los capitanes comanches, uno va a decir, no, claro, es que todos los soldados españoles, todos eran capitanes, todos los indios que estaban aliados de los españoles. No, es que... Y además eso lo critiqué mucho cuando salió ese listado, alguien puso ese documento. Sí, me acuerdo. Critiqué mucho, pero por lo menos, oye, léete el documento antes de, porque el documento lo que está diciendo es que se han juntado aquí una serie de tribus comanches y el listado es un listado para saber cuánta gente hay ahí. O sea, es un censo para saber cuánta gente hay ahí. Y cada una de esas tribus tiene un jefe indio propio. Entonces, y ahí figuraba. Recuerdo haber hecho un comentario con este tema, pero la persona que subió este documento, pues lo que pasa ahora muchas veces, ¿no? Que es que hay distintas clases de historiadores. Entonces, hay los historiadores que por lo menos hemos pasado por la universidad para hacer la carrera de historia o de lo que sea. Y luego están los memerólogos, que entonces los memerólogos ya es un tema que no puedes ni entrar ahí, ni puedes entrar a discutir ni nada, porque claro, tú que eres un mindundi pobre historiador no le vas a decir a un memerólogo que se ha equivocado en el meme y entonces que tiene que corregirlo, ¿no? Te dicen, no, ¿tú quién eres? Tú no puedes corregirme nada. En ese plan estábamos, entonces llega un momento que dices, bueno, pues mira, si los historiadores no tenemos voz, pues No, entonces es que que cuenten la historia que les dé la gana. esto de los listados además es un problema porque hace unos años empezó a circular una supuesta lista de apellidos judíos donde aparecía Sánchez, Zavala, García Decía, y la propia comunidad judía tuvo que desmentirlo, que ese listado, pero oye, el listado sigue rodando al cabo de los años, es increíble, ¿no? porque es el Y problema de Internet. Es que sí, tú sí, cuando escribes algo en Internet ya queda ahí para siempre. O sea, es imposible de quitar. Y como escribas una corrección, la corrección desaparece a los 2 minutos. ¿no? Y ahora con esto de la inteligencia artificial yo creo que en ese sentido vamos a peor, pero bueno, verá, Sí. no, Pero no, no mira, nos pongamos estupendos, como decía Valle Inclán. ya, pero por ejemplo, de los capitanes comanches, pues lo tienes también con lo de los apaches amigos o alguien que dijo en un momento que California era una isla y el padre Quino lo descubrió que no era una isla. El padre Quino en 1680, cuando ya tenemos mapas de 1540, 140 años antes diciendo que no era una isla, que era una península. Y esto Ujú. es un absoluto desastre. O sea, es que hay gente que está escribiendo cosas y ni tan siquiera, no digo que sean, no los estoy llamando tontos, pero si vas a hacer un trabajo, documentate, joder. Pero Oye, ahora que no. tú has dicho el Padre Quino, también tú describes dentro de lo que es las misiones, el distinto sentido misional que tenían las diferentes órdenes. O sea, no tenían a lo mejor el mismo sentido, pues los jesuitas que los franciscanos, que fueron órdenes muy importantes en la América del Norte, ¿no? Así es. Bueno, todos sabemos ya que el jesuita siempre tuvo un afán enorme por intervenir en política, ¿no? Un clásico. Entonces, claro, lo que Y pretendían lo, los y lo jesuitas. sigue teniendo, y lo sigue teniendo.
Perdón Este que de estoy con la ahí. alergia. Ay, Dios mío, la primavera aquí está siendo complicada. Pues mira, de lo que yo llevo estudiado hasta ahora, em, tenemos, los jesuitas estuvieron más en la parte de México, la Sonora, Sinaloa, y esa parte es la que luego da pie a irse al norte por el tercer eje del camino real de las Californias, ¿no? Eso va en mi segundo volumen, eso va en el segundo volumen, sí. Eso lo voy a tratar en el segundo volumen. Lo que tenemos es que el eje de Texas lo llevan directamente los franciscanos. El eje del centro, como es anterior, todavía no está muy bien establecido el tema, pero sí también lo llevan un poquito los jesuitas, pero sobre todo los franciscanos. Llega un momento que el sistema misional de los jesuitas lo que intenta ser es un estado independiente. O sea, que nadie tuviese, ni tan siquiera los virreyes, ni nadie tuviese acceso al sistema jesuita de misiones. Eh, esa es una parte importantísima. O sea, los jesuitas tuvieron una influencia enorme en la leyenda negra. Te voy a decir por qué y es algo que está encubierto. No es porque ellos predicasen la leyenda negra, para nada. Pero ese afán de los jesuitas de intervenir en política Ujú. generaba una cantidad enorme de documentos en los que en esos documentos el jesuita estaba acusando de perro judío, de absolutamente todo a los militares. Y esa es una de las bases que luego han sido utilizadas por norteamericanos, sobre todo, para difundir la leyenda negra. O sea, eh, tenemos denuncias, ¿no? Se denunciaba, el fraile denunciaba al capitán del presidio porque había maltratado a los indios, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, a eso genera un cuerpo documental enorme porque de la denuncia pasas a la prueba testifical, de la testifical pasas al juicio, del juicio pasas a la sentencia y de la sentencia pasas al recurso. Entonces es papeles y papeles y papeles. Pues ¿qué han hecho los que han fomentado la leyenda negra? Leerse solo la denuncia, Claro. que es lo que les interesa, ¿no? Dicen, no, pues es que el militar estaba abusando de los indios. No, no, espérate, léete todo el cuerpo documental y llegarás al final, cuando ya se dice el recurso, este señor es inocente porque no ha hecho nada de lo que se le está acusando. Entonces, esto ha sido un dar de comer a la leyenda negra enorme y esto lo han hecho todos los frailes, sin excepción, pero lo ha hecho sobre todo la hermandad jesuita. Sí, sí. Entonces, llegó un momento, cuando llegan al 67, en 1767, llega la expulsión de los jesuitas, que hasta eso le vino bien a la América española. La expulsión de los jesuitas le vino bien a la América española, ¿Tú porque crees, cuando... Jorge? Porque digamos que hay quien dice todo lo contrario, que fue un desastre porque muchas misiones quedaron abandonadas. Tú, sin embargo, Para dices lo nada, contrario. para nada, porque esas misiones fueron cubiertas por los frailes franciscanos. Que no se nos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos la película La Misión. Teniendo la película La Misión con banda sonora de Ennio Morricone, oye, que es uno de mis ídolos. Tú sabes lo que me gusta a mí, el bueno, el feo y el malo. Pero Es claro, teniendo buenísima, pero no hace falta que nos la creamos. eso, o sea, que teniendo esta película, ¿para qué para la historia, para qué sirve, no? Y ahí está. Y entonces, lo que sí tenemos es que eso ha dado pie a que, mira, el sistema jesuita de misiones lo que hacía era utilizar el trabajo de una misión que ya estaba establecida y los excedentes que esa misión generaba en alimentarios, Ujú. o los vendían o los utilizaban, pero en este caso los jesuitas lo hacían bien, pero al final el resultado final no era el que se necesitaba. Ellos o vendían los excedentes para financiar las nuevas misiones que se iban creando más allá. O sea, no era para metérselo al bolsillo, era para financiar las misiones que se Sí, iban sí. creando. O sea, eran autosuficientes como en un conjunto, pero no autosuficientes en una unidad, que era lo que más o menos pues, planteaban los franciscanos. Los franciscanos en ese sentido, eran un poco más humildes en el sentido de no querer entrar en política. Entonces, si tenemos algún caso como el de Damián de Massanet, ¿no? Que es el que y figura en uno de los últimos capítulos del libro, es el que básicamente funda las misiones en el este de Texas.
en el que él, siendo franciscano, tiene una visión a lo mejor más jesuita del tema, pero ya ves que no funcionó, o sea que las misiones en el este de Texas tuvieron que ser retiradas, porque al final de lo que sí se trataba, pues era de lo que yo he defendido con los otros libros, las otras conferencias que me pueden ver de las misiones, en los que era un pueblo autosuficiente, los indios se autogobernaban y se autofinanciaban. Mm. Entonces, los franciscanos para esto no obligaban a los indios a vender un excedente, o sea, no obligaban a los indios a trabajar para tener excedentes que luego vendían para enriquecerse, porque es que el franciscano va descalzo. Pues es que, Oye, tú sabes, es interesante porque tú coincides con el criterio de mi amigo, el historiador quiteño Francisco Núñez del Arco, que él llega a decir que los franciscanos encajan muchísimo mejor en la estructura y el propósito de la monarquía hispánica que los propios jesuitas. así es. Francisco llega a decirlo así, ¿no? Sí, porque los jesuitas querían hacer algo independiente de la corona. Entonces querían hacer algo en el que la corona y sus representantes, ya fuese el virrey o fuesen los soldados presidiales o quien fuese, interviniesen lo más mínimo posible y ellos querían decidir qué soldados iban, a qué capitán le asignaban, querían decidir en muchos aspectos que no tocaba la religión. Entonces llegó un momento en que, claro, no sé, no lo he estudiado exactamente lo del tema, las causas que se acreditan a los jesuitas para ser expulsados, pero perfectamente en la documentación que yo estoy aportando en el libro, pues hay varias causas para decir, oiga, váyanse de aquí, ya metemos a los franciscanos y todo empieza a ser normal, Y ¿no? para que tú veas, Jorge, claro que es el problema. Yo creo que entre comillas, exceso de documentación que tiene nuestra historia, y digo entre comillas, porque claro, es lo que tú dices, precisamente por ese acopio de documentación se dan las manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas fueron expulsados por la Casa de Austria justo en el siglo XVIII, pero eso nadie lo tiene en la cabeza. Solo tienen que un malvado conde de Aranda y un malvado marqués de Pombal los expulsaron, pero oye, que Austria también los expulsa en esa época, qué sé yo, te da como para replantearte muchas cosas más allá de la película con la banda sonora de Ennio Morricone. Digo yo, Sí, digo sí, yo. sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que todo está con el filtro que le pones a cada tus intereses personales. Sí. O sea, si tú desde niño has sido criado, no estoy hablando ya de los que se dedican a ello, no estoy hablando de los jesuitas, pero si tú desde niño has sido criado con una narrativa que te está llevando a decir, no, hombre, los jesuitas eran lo mejor, lo mejor y lo mejor, pues ahora en cuanto alguien ponga en duda esa narrativa, pues ya vas a ir contra él. No, pero si es que los conocimientos que se te meten de niño es algo que es la base de tu, y como esos conocimientos, esa narrativa sea mentira, pues ya la has liado para el resto. A esa persona es irrecuperable. O sea, ya le pueden mostrar los documentos que quieran mostrarle, que da igual. O sea, es así. Que a mí me llama la atención esto, ya te digo, por la importancia que tiene tanto el presidio, definir el presidio, como definir la misión, que ya lo hemos hablado en otros vídeos que hemos hecho y en otras conferencias que tú has dado, y es vital para entender esa permanencia hispánica en un territorio tan enorme y tan inhóspito como era el de la América del Norte. Que yo muchas veces soy crítico en el sentido cuando dicen, bueno, que los norteamericanos no conocen su historia. Oiga, lo que nos tenemos que plantear es si la conocemos nosotros. Porque sí es verdad, como te decía antes, que ahora, bueno, gracias a Dios, que ha venido un poco, entre comillas, la moda, de que la gente, por lo menos tú dices, dragones de cuera ya les suena. Porque Así cuando, es. cuando yo era chico esto, o Bernardo de Galvez, ¿no? O la importancia de España en la independencia de los Estados Unidos. Oye, bienvenido sea, ¿no? Pero a lo mejor muchas veces que el problema no lo tienen tanto ellos como nosotros mismos, que yo creo que ahí empieza el problema. Y que Sí, tú, por ejemplo, has encontrado la cónsul de España en Houston, corrígeme si me equivoco, sí, la que cónsul es la general de España en Houston. que te ha prologado el libro. Exactamente. Pero yo creo que eso es una excepción, me refiero, porque la diplomacia española, por desgracia, no va mucho por este camino. Oye, bienvenido sea que te lo haya prologado y ole tú y ole ella, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, así la he mencionado en los agradecimientos porque realmente es una isla en la actualidad. O sea, lo que es, no hay apoyo, no hay soporte de las instituciones españolas con respecto a lo que sea el tema de historia. En cuanto a hablar de la historia de España, ya no nos interesa. Pero si es que vamos a ver, si lo que estoy tratando es de contarte la historia real de España, ¿no? Que es la que tenemos que saber todos, porque lo que te han contado es mentira. Entonces, te han contado una historia falsa de España para que tú la recuses directamente.
Espérate, dame un minuto, déjame que te vaya contando la historia de España, qué es lo que realmente pasó, y eso es en lo que estamos ahora en las instituciones españolas. No dar soporte a esto, y más como el único que lo está haciendo es una determinada a la política, pues entonces directamente ya es no, no, porque esto es de la derecha, ¿no? No es pero es que el problema también es de la derecha, porque lo que está haciendo la derecha es contar una historia que tampoco es verdad, ¿no? Entonces ahora resulta que todo, como te decía, toda la culpa la tienen los ingleses. Joder, es que hay mucha gente que sabe más historia de Inglaterra que historia de España. O sea, y es que eso no puede ser de ninguna de las maneras. Tú no puedes defender la historia de España acusando a otro. Primero, apréndete bien la historia de España, que es muy rica, es Totalmente. tremendamente rica. Y se sostiene por sí sola, no la tienes que sostener con mentiras como otras, ¿no? Pero esta se sostiene por sí sola, solo con la verdad. Ya has visto lo que he sacado yo con los documentos de este libro. O Sí, no, sea, vamos, solo con la yo verdad. ya te digo que yo no soy sospechoso de ser anglófilo, pero que concuerdo totalmente a cada uno lo suyo. Mire, no vayamos mareando la perdiz, porque esto es un problema nuestro y por extensión también es un problema hispanoamericano. Fíjate, antes que tú hablabas de la portada, del atrevimiento que tú has tenido de la portada, estoy pensando porque a muchos amigos que le he enseñado la portada y cuando le he puesto en redes, me dice, a mí tú me dices que eso es alguien que va a la romería del Rocío y me lo creo. O sea que, cómo a través de la historia ya nos viene una imagen y una predisposición a decir, hombre, estamos ante una cosa importante y que debe ser resaltada, ¿no? Y yo creo que lo de tu portada ha sido un acierto tanto por la tapa dura como por esa imagen tan directa, porque además a cualquiera, mira, aunque no sea un entendido, Jorge, aunque el título quizá, entre comillas, lleva confusión, pero ya la imagen, esa imagen lo mismo le identifica un cántabro que un andaluz que un mexicano, Así es, porque sí, está totalmente. todavía vivo en nosotros, o sea, en nuestra cultura. Sí, pues, probablemente salió al revés, ¿no? Desde del Rocío se fueron para allá con esa, Eso, sí, 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 totalmente, con totalmente, claro, esa. porque Sí, 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 dime. lo de los caballos mesteños o las vacas mostrencas que hemos hablado en otras ocasiones. O sea que pero yo veo muchas veces, Jorge, que aunque en Estados Unidos exista esta narrativa y demás, pero oye, yo veo que hay muchos norteamericanos interesados en este tema, en el origen español y concretamente en el origen andaluz, de lo que es Bueno, su base agropecuaria. Sin embargo, aquí en España, y fíjate que aquí todavía, por ejemplo, en Almonte tenemos la saca de las yeguas, que es un evento que cuenta ya con más de 5 siglos de historia y se le da muy poca publicidad. Y un norteamericano, o sea, un tejano, tú lo llevas a la saca de la yegua y como se dice hoy en día, fliparía en colores. así es, pero no, lo que estamos es intentando hacer, mantener una posición política indefendible, ¿no? Con el tema este. Eh, o sea, se ha creado toda una mitología con el tema anglo en los Estados Unidos brutal. Yo, por ejemplo, ya te digo que doy clases a gente, doy clases de español, a gente adulta por las noches, les doy clases de español. Bueno, pues todos mis alumnos son anglos, ¿no? Sí, anglos descendientes de inmigrantes europeos, que a lo mejor el abuelo era alemán y la abuela polaca. Ahí voy. O sea, porque es que realmente ese es el anglo norteamericano es eso, no es ni tan siquiera británico. Tú aquí a un anglo le llega, perdón, a un norteamericano le llamas anglo y te mira mal y te dice, ¿de qué estás hablando? Nosotros a los británicos los echamos de aquí hace 200 y pico años. O sea, ellos son los anglos, nosotros somos norteamericanos y tienen raíces de mil colores de toda Europa. Entonces, es un absurdo ahora enfocar todo en este tema. Yo los tengo a ellos. O sea, quien realmente está haciendo esfuerzo y tú hablas con ellos y te cuentan cosas muy interesantes de España son los anglos. El que tienen apellidos españoles, este es el menos interesado. ¿Por qué? Por nuestra culpa. Porque si nosotros no Totalmente. tenemos limpia nuestra casa en España y todo el mundo en España sabe realmente la historia verdadera de España y de lo que pasó y de lo que hizo, eso lo podemos llevar al extranjero, a Hispanoamérica, y contarles a los hispanos que realmente pasó esto, esto y esto. Pero si nosotros nuestra casa no está limpia, ¿cómo pretendemos ahora decir, bueno, no, es que estos anglos norteamericanos no saben nada? Pues imagínate si yo voy a mi clase de adultos por la noche y el primer día nada más llegar me les quedo así mirando y le digo, sois todos idiotas.
Que eso es lo que está haciendo mucha gente, ¿me Sí, sí, entiendes? sí, sí. Espérate, lo que esta gente tiene un interés y lo que hay que hacer es educarles y enseñarles la verdad. Tú No a través, directamente. Jorge, tú a través de tus alumnos, ¿has notado, por ejemplo, interés en estos temas históricos como los que tú desarrollas en este libro? Claro, totalmente, porque es que pues lamentablemente al norteamericano es independiente totalmente quien escribe los libros de texto del americano normal. Entonces, desde que les han ido a la escuela, pues les han contado una historia que es también mentira. O sea, pero el culpable no es el que recibe esa información, es el que la escribe. Bueno, Las cosas como son, o sea, es que si no identificamos bien a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a atacar al enemigo? O sea, es que es imposible. Entonces a ellos les han contado una historia que era mentira. Entonces esa es una... Me enorgullece decir pues que en mis clases, cuando llego a las últimas clases, pues ya puedo meter cosas de historia porque el norteamericano ya confía en mí. O sea, ya no soy ese tipo de español que llega pisando y diciendo, no, nosotros somos los más machotes del mundo y hicimos esto, hicimos lo otro y vosotros sois idiotas. Esa táctica no funciona. Hay que decírselo a la gente, no no, funciona. y no solo que no funcione, que por supuesto, sino que no es justo y que no es verdad. O sea, si es que, ¿verdad? Si es que el problema, yo siempre lo digo, mira, el problema cuando tú acusas a un inocente es una injusticia. Pero sobre todo el problema es que el verdadero culpable se va de rositas para seguir Totalmente. haciendo lo mismo. O sea, ese es el verdadero problema. Y Entonces, que tú en la documentación has encontrado historias de este tipo, según estoy viendo también, de sí, sí, sí. cómo se formaban sus propios clanes para que alguno se fuera de rosita y a través del papeleo que tú muy bien describes y de retrasar los procesos, ¿no? Y a lo mejor le llegaba la solución cuando ya la había palmado. Claro, así tenemos a varios. Tenemos a varios que fueron acusados de abuso de los indios. Fueron condenados. O sea, muchas veces yo siempre digo, mira, tenemos cuatro. Y la verdad es que yo en este libro he identificado cuatro garbanzos negros, con A nombres ver, y apellidos. a ver, sorpréndeme. Son con nombres y apellidos. O sea, uno es Nuño Beltrán de Guzmán, sin duda alguna. Tenemos documentación para ello. Entonces, pues podemos tener dos tácticas. O lo borramos de la historia o decimos la verdad. Otro Juan Doñate, evidentemente. Hay un capitán Vildósola, un catalán, que no está en este libro, sino en el segundo, y hay Alberto del Canto. Pero la lista de condenados, porque lo que se hizo España fue agarrar a esta gente, enjuiciarla y condenarla. Eso es lo que se hizo España. España no hizo este problema, este tema de abuso de indios, eso lo hicieron estas cuatro personas con nombres y apellidos. ¿Y qué hizo Y España? Oñate, hay que acordarnos que Oñate era americano, era nacido en América. Claro, O sea, que tú también lo subrayas mucho en el libro y lo has subrayado en tus conferencias y en otras obras tuyas. Que volvemos a lo mismo que ya lo hemos dicho, pero es importante. Oye, que no eran solo españoles ibéricos, que aquí había criollos, que había mestizos, que había indios aliados y que había negros y mulatos. O sea, cuidado, claro, pero cuidado con. sobre todo aparte de que también había culpables americanos, muchos de ellos, es que luego después todos fueron americanos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si es que los Oñate, el único que terminó en España fue Oñate, precisamente, Juan de Oñate. El resto son una familia de México. Entonces, hoy en día son mexicanos, son colombianos, son venezolanos, peruanos. Todos esos son los que se fueron para allá, porque el viaje era solo de ida, no había un viaje de ida y vuelta, era de ida. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. No es que España hizo, no, lo que España hizo precisamente fue coger a esta gente, enjuiciarla, condenarla y aplicar la sentencia. Porque mismamente Nuño Beltrán de Guzmán, se ve por ahí gente que dice, no, se lo llevaron para España, para este... Sí, no, en España murió, se pudrió en una cárcel al sur de Madrid. O sea, es que esa es otra. O sea, para eso tenemos los documentos, para decirnos, bueno, ¿qué pasó Claro. con este señor? No, se lo llevaron para España y le dieron ramos de rosas. No, pues no, no, se pudrió en una cárcel de Madrid. Pero sobre todo, es que aparte de esos cuatro, hay muchos otros que fueron condenados siendo inocentes. O sea que la justicia española no solo castigó a los culpables, sino que por un exceso por un De exceso celo. de celo, de decir, no, es que esto tenemos que proteger a esta gente. Por un exceso de celo condenó a más personas de las que se lo merecían. Claro, cuando el recurso se subió a la autoridad, pues esta la autoridad dijo, vamos a ver, este señor es inocente.
yo no puedo hacer nada. Y eso pasó con Gaspar Castaño de Sosa y con Luis de Carvajal. Fueron por una corrupción política del virrey, fueron acusados de maltrato a los indios y luego el rey dijo, no, ustedes no tienen pruebas para acusarles. Pero claro, Eso, ya esos ese dos recurso casos me se dejó parecen para atrás, ¿no? interesantísimos. Me parece, probablemente sea de lo que más me va marcando del libro, por además el estudio exhaustivo que tú haces del asunto y cómo acaba y, en fin, yo diría que es un asunto casi novelesco, ¿no? O telenovelesco, mejor dicho. Así es. O sea, pero esto es lo que te digo, o sea, ha sido sorprendente porque yo he aprendido mucho con este libro. O sea, porque yo lo que estoy haciendo es contando lo que yo he encontrado, lo que a mí me ha llamado la atención. O sea, lo que no estoy haciendo es contando una historia que yo me he inventado. Esas son las dos diferentes modos de ver. Me he aprendido muchísimo con esto porque había en muchos casos que yo tenía ideas preconcebidas también con determinados capítulos y sin embargo de lo que he ido tirando de los documentos he dicho, madre mía, lo que hay aquí, o sea, que esto es tremendo, esto cambia totalmente la historia. Y entonces tienes ahí varios capítulos. El del Nuevo México cambia totalmente la historia. En los 4 capítulos destinados al Nuevo México la cambian totalmente y radicalmente. Los de Texas también. Ese capítulo que no, por lo que me comentas, todavía no has llegado a él, que es el No, no, capítulo como, de como los... dijo, como dijo Aznar, estamos trabajando en ello. Pues el capítulo de los franceses en Texas lo que he encontrado ahí es sencillamente brutal. O sea, para alguien como yo, que ya lleva mucho leído sobre estos temas y que ya sabe de lo que está hablando, para haberme sorprendido de lo que he hallado en muchos capítulos, pues imagínate lo que puede sorprender esto al común de los mortales. O sea, Claro, claro. No, no, pero a mí me está sorprendiendo muchísimo también sí. y sobre todo porque además es un libro, Jorge, que me parece que tú has tenido el acierto de escribirlo con llaneza, te quiero decir, que es un libro que lo mismo te puedes leer en una biblioteca recóndita que te lo puedes leer en una cafetería o en un bar con una cerveza, porque es un lenguaje que te acerca mucho la historia y te la relaciona con muchas veces con la mentalidad nuestra, que te pones a hacer un balance y dices, bueno, con los defectos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? Sí, bueno, es que había alguna cosilla ahí que yo no podía cambiar, porque si lo que estoy haciendo es presentando los extractos de los documentos que he ido encontrando, que han sido escritos de primera mano por los protagonistas hace 400 años, ellos tenían un lenguaje muy llano, no eran bachilleres, eran soldados y eran frailes y no eran bachilleres. Entonces, si estoy presentando eso, lo que luego no puedo hacer es las partes en las que yo escribo resumo, tener un lenguaje súper elaborado, porque entonces hay un contraste que no cuadra. Eso por un lado. Entonces lo que he tratado es de mantener el mismo tono en lenguaje que tienen los protagonistas, lo he tratado de mantener yo en el resto de la obra. Y por otra parte, pues es que es muy sencillo. ¿Quién escribe los verdaderos libros de historia quién los ha escrito? Pues los ha escrito académicos que están metidos en las universidades y que eh, mm, su dispersión, ¿cómo decir esto? Es que me Se sale... te viene otra vez el inglés. Sí, no hay forma con ello. Es una cosa que me tiene amargado totalmente. Este, el spread es el compartir estos conocimientos. No se comparten estos conocimientos con la población. Primero por nivel de lenguaje y segundo porque, claro, imagínate la biblioteca Menéndez Pidal. ¿Quién se lee eso? O Claro. sea, no sé cuántos tomos tendremos ya de la Menéndez Pidal, 70, 80, no sé cuántos tendremos, cada uno es así, o sea, eso nos sirve para nosotros los académicos cuando queremos ir a consultar algo, pero no para la gente normal Sí, de la... no, la gente tiene que tener un acceso más directo, ahí estoy totalmente. Y lo que hablamos, y que hacerlo comprensible, porque ese es nuestro gran problema. Y no todo el mundo se va a ir a la Menéndez Pidal o se va a ir al Archivo de India, o sea, la La labor gente del de la calle historiador no. precisamente es acercar eso al lector de a pie. Claro, la gente de la calle no va a hacer eso. La gente de la calle lo que quiere es un libro que sea sencillo de leer. Hay mucha gente que dice, jo, este tío es inteligentísimo, tiene un lenguaje. ¿Te has entendido algo? No. Joder, por eso es Pero inteligente. hay que verlo bien que habla. Hay que verlo bien que habla, pero es que eso nos ha pasado con los políticos aquí, en gente como con Felipe González. Yo por trabajo tuve que estar en algún mitin de Felipe González y mirabas a la gente que le escuchaba y por la comisura iba cayendo baba. Pero
realmente no entendían nada de lo que ese señor estaba diciendo en el atrio, ¿no? O sea, por favor. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es una, ¿cómo se llama esto? Una alta divulgación, ¿no? O una, sí, me parece que lo llaman así, alta divulgación. O sea, que de verdad no estás haciendo novela, pero lo lees como una novela. Sí, Este sí. libro se lee como una novela, tranquilamente. Y entonces, y además los capítulos están más o menos separados, o sea que puedes decir, bueno, pues me voy a leer un capítulo. O sea, no es algo que te va a cansar. Te lees un capítulo y al cabo de un tiempo te lees otro capítulo y ya está. Son cronológicamente y más o menos, aunque están relacionados, pero están separados. Puedes interrumpir tu lectura en un momento dado y ya está. O sea, es un libro muy sencillo de leer, Pues muy sí. sencillo. Bueno, Jorge, pues estamos entrando ya en el final de nuestra charla. La verdad que un placer tenerte en este canal. Muy recomendable tu libro. Se me está viniendo una gran nostalgia de aquella vez que nos vimos en julio en Málaga, ¿verdad? Y luego en Macharabiaya. Y en fin, pues la verdad que yo creo que es un acicate para seguir estudiando nuestra historia. Como tú bien dices, esto no ha hecho más que empezar. Yo espero con ansias ese trabajo tuyo del siglo XVIII. Y bueno, pues habrá que seguir. Tú ya de momento destripaste aquella leyenda sobre la etimología de Texas, ya la destripaste y ahora pues sigue destripando algunos terrones de nuestra historia. Y espero Bueno, que sigas así, te deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, el mes que viene nos vemos, ¿no? sí, el mes que viene voy con Héroes de Cavite. La asociación ha organizado un giro de conferencias y entonces pues voy a estar prácticamente, tengo una primera fase por lo que es Zaragoza, Barcelona, ya voy bajando por la costa hasta, nos veremos ahí el 15 en Sevilla, el 15 de junio en Sevilla. Después regreso a Madrid y luego inicio una más corta por la parte norte. O sea, por lo que es La Coruña, sobre todo en La Coruña tengo allí, hay buenos amigos y me están preparando alguna conferencia buena. Y vamos a estar por el norte y entre medias, pues algún por Madrid, siempre alguna televisión, alguna radio, seguro que vamos a hacer. Entonces, pues sí, lamento no pasar más días en Sevilla porque Sevilla es la bomba, Sí, sí. sinceramente. Sevilla, Y, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Así es, y entonces pues os conozco ya a varios allí y nos llevamos fenomenal y me hubiese gustado pues más tiempo. Pero claro, precisamente por eso es que viviendo tan lejos yo no vivo en Ya, España, yo no puedo estar, va, ahora me voy a demasiado. atrás. Lo que tengo que hacer es concentrarlo y pues la concentración de eso me lleva a que el día siguiente de Sevilla pues probablemente estaré en Plasencia, no lo sé ahora mismo, pero tendré que revisarlo. O sea, Sí, cada sí. día en un sitio. Pues le Entonces, mandamos un saludo a nuestros amigos de Héroes de Cavite, a Carlos Fernández Andrade, a Vicky Arbizu Sabater, a Luis Alfonso Duluc y a toda la buena gente que estamos todos en este magnífico barco de nuestra historia. Y ya te digo, se me está viniendo ahora mucha nostalgia por aquel mes de julio que vivimos entre España y Estados Unidos en aquellos rincones de Málaga. pues que no Así se que te venga, nada, la repetiremos. No te pongas nostálgico. no, está bien, está bien. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, desde el puerto y la puerta de las Indias y aquí tienes tu casa siempre. Venga, un abrazo a todos.